¿cuántos creen que Dios ama la música? Pablo dijo: si canto, cantaré con el Espíritu. Ahora, yo no imagino que ese espíritu sea gritar a toda voz. Creo que el Espíritu de Cristo es amor, mansedumbre y paz. Eso trae algo a nuestras almas que nos alimenta. Yo creo que así es que se deben cantar los himnos. No tenemos derecho de estar esperando bonitas palabras, de que nos digan que hicimos un buen trabajo y esto y lo otro, porque hemos hecho lo que nos fue encomendado. Pero si lo hemos hecho de buena voluntad, de buena gana, con alegría de corazón, con amor divino, porque amamos al Señor, amamos su obra, entonces recompensa tendremos. Porque Él dice que dio esos talentos y también las minas dice que dio esas minas. Y dijo, trabajad, ¿con qué? Con esos talentos o minas en lo que yo regreso. Y algunas personas dicen, pero ¿qué recompensa voy a recibir yo con eso? Algunos dicen, mejor lo uso en el mundo y allá me pagan. Pero cuando Cristo le pida cuenta y no ha hecho lo que debe hacer para la obra de Dios, le será quitado. Nunca más tendrá esa bendición, le será dada a otra persona. O sea que los que han hecho mucho en la obra van a recibir más bendiciones. Los talentos que les sean quitados o minas a otros, les serán dados al que ha hecho más, porque se esforzó más que los demás. Al que tiene aún lo que tiene, el que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al que tiene le será dado más. Al que mucho tiene le será dado más. El que mucho tiene y lo usó en la obra del Señor. En cada etapa o edad hay una lucha, una batalla, y tenemos que escuchar la trompeta dando sonido cierto, o sea, la voz de Cristo hablándonos su palabra prometida para nuestro tiempo, para que si estemos firmes en la fe de Cristo y en la fe en Cristo y trabajando en la obra del Señor Jesucristo. Esa cita que les di, si la trompeta diere sonido incierto, ¿cómo nos apercibiremos para la batalla? ¿Sabe? Eso San Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 8. El sonido cierto de la trompeta de la voz de Cristo es su mensaje correspondiente al tiempo en que la persona está viviendo. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Todo lo que se da a conocer a través del canto debe ser entendido, porque a través del canto se evangeliza y a través del canto se edifica la iglesia. Ustedes ven este canto que nos dio aquí nuestro hermano William Romero, cómo nos muestra que Pablo, en aquella cárcel, aquella noche, metido en un cepo, se puso a cantar. La gente piensa que Pablo solamente cantaba por cantar. No, Pablo estaba evangelizando mientras cantaba. Usted con un canto puede evangelizar, pero la gente tiene que oír lo que usted está
cantando para poder entender, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando se siembra la palabra, cuando es sembrada en el camino, es una persona que oye y no entiende. Y si no entiende, no va a poder recibir nada. Entonces, el entendimiento de lo que Dios está haciendo tiene que ser claro para que la gente pueda percibirlo. Por eso Él dijo allí: y el que oye y entiende, este es el que es sembrado en buena tierra. ¿Ven ustedes la importancia de llevar el mensaje a través del canto? Tiene que ser entendida, dice el hermano William en un mensaje por allí, que cada palabra, cada término que se diga tiene que estar conforme a la Escritura, conforme a la verdad de Dios, para que sea un canto que evangelice, que edifique, pero tiene la gente que entenderlo. Por eso es que es tan importante que los cantantes y los estén siempre conscientes de que lo más importante es el entendimiento. El que oye y entiende, ese es el que puede dar fruto. Ve la importancia de entender. Y ustedes pueden ver también que no solamente con el canto se evangeliza, con el canto también se edifica la iglesia. ¿No ven ustedes cómo dice la Escritura ahí en el libro de Efesios, que el Señor levantó los ministerios de apóstoles, de profetas, de pastores, evangelistas y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Y cómo lo van a edificar? Como dice Pablo en el capítulo 14 de 1 de Corintios: si yo les hablo una cosa que ustedes no entienden, una lengua que no entienden, ¿de qué les sirve eso? Es como si yo estuviera tocando unos címbalos allí que resuenan y no dicen nada, no, es una bulla. Entonces no edifica. Entonces la iglesia puede utilizar el canto, ya que ustedes están utilizando estas bandas musicales que Dios les ha dado y estos talentos tan extraordinarios que Dios les ha dado. Si ustedes los usan para que la gente oigan y entiendan, como dijo el Señor en su predicación, tiene el que oye y entiende. Entonces ustedes están dándole una oportunidad a la gente que a través del canto escuchen lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Hay cantos que te muestran la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Hay cantos que te muestran la comisión del Señor de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hay cantos que te muestran el poder de la sangre de Cristo para limpiar nuestros pecados, como lo único que puede limpiar nuestros pecados. Entonces, cuando usted está llevando esos cantos que muestran lo que es la obra de Cristo, pues tiene que hacerlo de una manera totalmente, y si es posible, nítidamente entendible, para que eso pueda cumplirse lo que dijo nuestro Señor: el que oye y entiende, este es el que produce el fruto. Y a la vez les decía que también en los cantos usted edifica la iglesia, porque usted puede mostrar en los cantos que nuestro Señor nos ordena orar, nos da la base cómo orar. Y hay cantos que te muestran que la oración es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que te dicen que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Usted está allí edificando la iglesia. La importancia de lo que él dice allí, que esos ministerios son para edificar. Esos ministerios son para beneficio de la iglesia del Señor Jesucristo. Así lo pueden ver ustedes en el 1 Corintios capítulo 12, como nos muestra que cada una de esas cosas son dadas como dones. Después nos habla de ministerios, y entre esos está el ministerio del canto, que es dado también para edificación de la iglesia del Señor. Él no hace nada sin sentido, no hace nada por hacer pura bulla o por hacer puro ruido. Todo lo que él hace tiene un propósito y va encaminado hacia una razón. Y eso es importantísimo, que las personas que son instrumentos en las manos de Dios, pues sepan que esos cantos que ustedes van a traer, tienen que traer una edificación, tiene que traer una exhortación, tiene que traer una evangelización, tiene que traer una enseñanza o una profecía de este tiempo, porque lo que necesitamos es entender claramente todo eso. Yo sé que la alegría y el gozo de la música es algo precioso, porque la música es celestial. La gente, pues mucha gente critica la música, pero en la Biblia ustedes ven que en el cielo había arpas, había címbalos, había todo eso que se tocaba allí cuando se alababa a Dios. Cuando aparecen los patriarcas, los apóstoles, los patriarcas con arpas, tocando, cantando, esas arpas es con un propósito. Y los demás instrumentos allí en el cielo, ven que desde el cielo mismo viene la música. Los cantos, ustedes ven cuando nació nuestro Señor, los ángeles venían cantando en forma clara y nítida lo que venían diciendo, y la gente que lo oyeron supieron que algo estaba aconteciendo y que el cielo, a través de un canto, estaba dando a conocer que algo grande había sucedido en la tierra en ese día, y era el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para redimirnos, para salvarnos. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, porque una persona afligida cantando, como que no llega al cielo ese cántico, pero una persona alegre cantando ese cántico llega al cielo, a la presencia de Jesucristo. Canta con ánimo, canta con todas sus fuerzas y con su entendimiento también, para cantar bien. Tenemos que adorar a Dios correctamente. No es un asunto de emoción, es un asunto escritural. Hay que hacerlo bien, de acuerdo a la palabra de Dios. Si está en contra de la palabra de Dios, la adoración no es aceptada por Dios. Por consiguiente, pasa al Dios de este mundo, que es el diablo, y es recibida por el diablo como una adoración a él. Vean ustedes, los paganos encontramos que adoraban en el pasado y todavía adoran en el presente. Desde Caín en adelante, el primer pagano que adoró, ofreció una adoración a Dios, pero fue incorrecta.
Por lo tanto, portanto, Dios no la recibió. Deus não a recebeu. Ahora encontramos Agora vemos que está Dios, que Deus está el único objeto de adoración. o único objeto de adoração. Pero el diablo Mas o diabo quiso ser adorado también. também quis ser adorado. Y por consiguiente Consequentemente, se inventó inventou una adoración uma adoração contraria contrária a la adoración à correcta adoração que se ofrece a Dios. que oferece a Deus. Y estuvo el diablo E o diabo esteve dando esa revelación falsa dando essa falsa revelação desde el Génesis, desde o Gênesis. y por eso E por isso, Caín, Caim, aunque era sincero, mesmo sendo sincero, no tenía la revelación não tinha a revelação correcta de cómo adorar a Dios. como adorar a Deus. Tenía una revelación falsa Tinha uma revelação falsa. y por consiguiente Consequentemente, esta revelación falsa essa revelação falsa vino del maligno, veio del diablo. do diabo. Y la revelación que Abel tenía E a revelação que Abel tinha vino de Dios. veio de Deus. Por la fe, Pela fé, Abel ofreció ofereceu a Dios a Deus un sacrificio, una ofrenda uma oferta más excelente mais excelente que la de Caín. que a de Caim. Eso está en el capítulo 11 Isso está no capítulo de Hebreos. de Hebreus. Ahora Agora, encontramos vemos que la adoración pagana que a adoração pagã es adoración satánica. é adoração satânica. Esa adoración E essa adoração la encontramos a vemos en el Antiguo Testamento. no Velho Testamento. Por ejemplo, tenemos Por exemplo, tem al mundo antediluviano ao mundo pré-diluviano que pereció que pereceu por sus pecados. por seus pecados. Ellos no tenían Eles não tinham una adoración uma adoração correcta correta para Dios. para Deus. Por consiguiente, Consequentemente, adoraban al maligno. adoravam ao maligno. Pero Noé y su familia Mas Noé e sua família adoraban a Dios, adoravam a Deus, como también como também los antecesores os antecessores de Noé. de Noé. Ciertamente aprecio los buenos cantos. Yo decía, cuando llegue al cielo y el Señor me permita entrar, al tocar la puerta o cual sea la forma en que entremos, me gustaría estar donde haya cantos. Por eso es tan importante Por isso é tão importante adorar adorar a Dios a Deus en la perfecta voluntad de na Dios, perfeita vontade de Deus. porque de otra forma Porque de outra forma, la adoración a adoração no va para Dios, não vai para va Deus, para el maligno, vai para o maligno, para Satanás. para Cuando uno va para las cosas de Dios, ¿va con qué? Con alegría. Porque las cosas de Dios hay que hacerlas con alegría y con gozo y júbilo en el alma. Por cuanto Dios por quanto significa objeto de adoración, significa objeto de adoração, pues Satanás, pois Satanás, a través de la historia de la raza humana, através da história da raça ha humana, estado siendo adorado tem estado sendo adorado por los adoradores pelos adoradores que adoran que adoram fuera de la perfecta voluntad de Dios. perfeita vontade de Deus. Por lo tanto, toda adoración Toda adoração que se efectúa para Dios, que se efetua para Deus, si está correcta, se está correta, va para el Dios verdadero. vai para o verdadeiro, Si no está correcta, não estiver va correta, para el Dios de este vai mundo. para o Deus deste mundo. En los días del ministerio de Jesús, Nos dias do ministério, cuando iba a comenzar su ministerio, ia começar estuvo en el desierto esteve y ayunó, e jejuou, no comió não comeu ni bebió por 40 días. por 40 dias. Y al final, E no final, el diablo vino a tentarlo, o diabo veio tentar, y entre las cosas e entre as coisas que le pidió que lhe pediu, fue foi una. Le dijo, disse, le mostró todos los reinos del mundo todos os reinos do mundo y su gloria. e sua glória. En el capítulo 4, No capítulo 4,
verso 5 en adelante, versículo 5 em diante, dice: entonces el diablo le llevó a una ciudad, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Vamos a pasar un poquito más abajo, Um pouquinho mais embaixo, al verso 8 mejor, ao versículo 8. capítulo 4, verso 8 en adelante de San Mateo. Capítulo 4, versículo 8 em diante de São Mateus. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviam. Ahí Satanás, Aí Satanás, el diablo, o diabo, le ofrece a Jesús oferece a Jesus los reinos de este mundo, o reino deste mundo, los cuales le mostró, os quais mostrou, y luego e logo le dice disse cuál es la condición qual é a condição para darle para dar los reinos de este mundo. o reino deste mundo. Ahí le establece Ali estabelece que tiene que postrado adorar al diablo. que tem que adorar ao diabo, O sea, ou seja, que Jesucristo, que Jesus Cristo, al recibir los reinos ao receber os reinos de este mundo deste mundo, de mano del diablo, da mão do diabo, tiene que establecer tem que estabelecer la adoración al diablo, a adoração, la adoración satánica, a adoração y el mismo Jesús e o próprio Jesus tiene que adorar al diablo, tem que adorar ao diabo. y el diablo se manifestaría a través de Jesús. Y por consiguiente, Consequentemente, todos los que adorarían a Jesús, que adorariam Jesus, si recibe el reino del diablo, estarían adorando al diablo, porque el velo de carne entonces sería Jesús, a través del cual el diablo se manifestaría, gobernaría el mundo y recibiría adoración. Pero Jesús rechazó esa oferta y le dijo: al Señor tu Dios servirás y a Él solo e somente a Ele adorarás. adorarás. Al Señor tu Dios adorarás Ao Senhor teu Deus adorarás. y Él solo servirás. Somente a Ele servirás. Él le dijo: E disse: escrito está. escrito O sea, le citó ou seja, citou lo que Dios había establecido, que Deus havia que toda adoración, que toda adoração, todo ser humano todo ser está llamado está a chamado ofrecerle a Dios, oferecê-la a Deus, ofrecerla oferecê-la correctamente para que llegue a Dios. para que Por chegue eso es a tan Deus. importante Por isso é tão importante conocer conhecer la perfecta voluntad de Dios perfeita vontade en cuanto a la adoración a Dios. a adoração a Deus. La persona no puede adorar A pessoa não pode como él quiere adorar. como ele quiser. Tiene que adorar a Dios Tem que adorar de acuerdo de acordo a la palabra de Dios, à palavra de Deus, en espíritu em espírito y en verdad. e em verdade. Tiene que ser de acuerdo Tem que ser a la verdad. a verdade. Y la verdad es expresada A verdade é aquí en la Biblia, en la palabra. na palavra. Y tiene que ser E tem que ser en espíritu, em espírito, en el espíritu del o Señor. espírito do Senhor. Por lo tanto, Portanto, toda persona, toda pessoa para adorar correctamente a Dios, adorar a Deus corretamente tiene que hacerlo tem que fazer a través de Jesucristo, nuestro Salvador, nosso Salvador en Espíritu em Santo Espírito Santo y en verdad. e em verdade.
Y esa adoración E essa adoração surge surge del alma de la persona da pessoa a través através de su espíritu, do seu espírito, del espíritu do angelical espírito angelical que Dios le da, que Deus te dá. y el Espíritu Santo Santo toma esa adoración toma essa y la pasa a Dios, e a paz, porque Jesucristo es pois Jesus el sumo sacerdote y está en medio de su iglesia en el Espíritu Santo, y Él toma esa adoración toma essa adoração y la pasa a Dios. e a paz a Deus. Nadie viene al Padre Ninguém vem ao Pai sino por mí, dice Cristo. é o que Cristo, ¿Por qué? porque Porque Él es el camino, Ele é o caminho, la verdad a y la verdade vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y si hay que adorar e se tiver en espíritu y en verdad, y Cristo es la verdad, entonces hay que adorar conforme a la palabra, porque Él es el verbo, Ele é o verbo, la a palabra. palavra, Y hay que adorar tem que adorar en espíritu. em espírito, Por consiguiente, consequentemente, por vez de Cristo y el Espíritu Santo, Cristo es que la adoración a Dios é que a adoração es ofrecida a Dios. El Espíritu Santo, Cristo y el Espíritu Santo, Cristo e o Espírito Santo, la pasa a Dios. a paz, Él es el sumo sacerdote del templo celestial, Jesucristo. Jesus Cristo. Por tanto, toda adoración Toda adoração verdadera verdadeira es a través de é Jesucristo. através de Jesus Cristo. La Escritura A Escritura nos habla nos fala que nosotros somos que nós somos sacerdotes, sacerdotes. y vean ustedes Vejam bem, aquí en la Escritura aqui na Escritura, de primera de Pedro, que primeiro de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, verso 4 dice: versículo 4, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. e chegando-nos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Adelante cantando alabanzas para nuestro Señor Jesucristo, porque estamos alegres. Y las alabanzas para nuestro Señor Jesucristo se cantan de todo corazón. Es por medio de Jesucristo É através de Jesus que ofrecemos a Dios que oferecemos a sacrificios Deus espirituales. espirituais. Es por medio de Jesucristo É através de Jesus Cristo que ofrecemos a Dios que oferecemos a Deus. nuestra adoración. Adoramos a Dios Adoramos a Deus a través através de Jesucristo. de Jesus Cristo. Por eso, Por isso, la adoración a adoração que se efectúa que se efetua en la iglesia del Señor na igreja Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo en cada congregación, em cada congregação tiene que ser tem que ser conforme a la voluntad de Dios, a vontade de Deus, para que esa adoración para que essa adoração que ofrecemos a Dios que oferecemos a Deus por medio de Jesucristo através de Jesus llegue a Dios chegue a Deus y sea aceptada. seja aceita. Hay un orden divino Existe uma ordem divina para adorar a Dios, para adorar a Deus. y tenemos que adorar a Dios Temos que adorar a Deus conforme a como Él ha ordenado. Ele ordenou. En medio del pueblo hebreo No meio do povo hebreu, encontramos vemos que Dios estableció que Deus estabeleceu que en Jerusalén que em Jerusalém se estableciera se estabelecesse la adoración a adoração a Dios, a Deus, llevaran las ofrendas levasse as y ofertas sacrificios e sacrifícios para adorar a Dios. para adorar a Deus. La persona tiene que A tener pessoa tem que el sacrificio sacrifício por sus pecados. Si no tiene el sacrificio por sus pecados, sacrifício. no puede llegarse a Dios. ¿Qué le sucedió a los hijos de Aarón en el capítulo 10 de Levítico? Que entraron al lugar santísimo Ao lugar santíssimo, y fuego salió de la presencia de Dios saiu fogo da presença de Deus y murieron. e morreram. Y Dios le dijo a Moisés: E Deus disse a Moisés: dile a Aarón,
diga a Arão que no entre en todo tiempo al lugar santísimo, que não entre a todo tempo no lugar santíssimo, para que no muera. para que não morra. Eso está en el capítulo 16 de Levítico, Isso está no capítulo 16, verso 1 en adelante. versículo 1 em diante. Que solamente el día 10 del mes séptimo Que somente de cada año entre. no dia 10 do sétimo mês a cada ano, que Y entre así. entre assim. Y ahí le estableció E aí estabeleceu el sacrificio o sacrifício que tenía que efectuar que tinha que ser efetuado por él por ele, y por sus hijos por seus filhos y luego por el pueblo. e logo pelo povo. Sin ese sacrificio, Sem esse sacrifício, el que entrara al lugar santísimo entrasse ao lugar santíssimo, moriría. morreria. Ahora, Agora, para acercarse a Dios, para se aproximar de Deus, al lugar santísimo donde estaba Dios, onde Deus está, tenía que tener tinha que ter el sacrificio sacrifício por el pecado. pelo pecado. Y para acercarse a la presencia de Dios Se dirigir à presença de y ofrecer Deus e oferecer alabanzas para Dios, louvores para Deus, cada uno como individuo cada como y la iglesia como cuerpo místico de Cristo, o corpo místico de Cristo tiene que tener tem el sacrificio o sacrifício por sus pecados, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. de Cristo na cruz do Calvário. Para empezar, Para começar, tenemos que comenzar bien temos que começar bem y haber pedido perdón a e Cristo haver pedido perdão a por Cristo los pecados pelos pecados cada día, a cada dia, cada vez a cada que vez la persona que a pessoa se da cuenta percebe que ha pecado contra Dios, contra que ha cometido algún error o falta o pecado, Deus, falta o pecado, lo confiesa a Cristo, confessa a Cristo, lo confiesa a Dios, confessa a Deus, recibe el perdón, recebe perdão, es lavado con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. todo pecado. Y luego E logo podemos adorar, podemos adorar, podemos entrar podemos entrar con nuestras alabanzas nossos a la louvores, presencia de Dios, à presença, con nuestros cánticos, con nuestras peticiones, nuestras oraciones nossas orações. y así por el estilo. Comience a cantar himnos, comience a leer la Biblia y ese extraño se le aparecerá a usted también. Medite en su palabra. Debe ser una adoración Deve ser uma adoração con sabiduría, com sabedoria, con entendimiento, com entendimento, cánticos cante con entendimiento, com entendimento. no una música de rock and roll Não música de rock and roll o de esas músicas así, ou dessas músicas desse tipo, porque eso viene porque isso de la quinta dimensión. quinta dimensão Tiene que ser tem que ser una música uma música correcta, correta, música de himnos, de hino, puede ser pode ser solamente la música de un himno somente a música de um hino, cuando se va a estar en adoración quando vai estar em adoração, y cuando se va a estar en oración, quando for estar em oração, esperando esperando que llegue el momento que chegue o momento para comenzar el devocional. para começar o devocional. Y el devocional E o devocional debe ser también também deve correcto ser correto y debe ser e deve ser con reverencia com reverência y debe ser e deve ser con himnos com hinos escogidos escolhidos o salmos ou salmos cantados cantados, y también la lectura também a leitura. de la palabra. Todo eso va Tudo isso en la adoración vai na adoração perfecta perfeita conforme a la voluntad de conforme Dios. a vontade de Deus. Debe el pueblo estar en reverencia O povo deve estar em reverência, adorando a Dios. adorando a Deus. Cada persona Cada pessoa debe estar en el Espíritu deve estar em Espírito Santo, Santo, en el Espíritu del Señor, Espírito do Senhor, porque la adoración a Dios e a adoração es algo espiritual. a algo espiritual. Es un momento É momento muy espiritual muito espiritual para cada creyente en para Cristo. cada crente. Es el momento É momento en donde la persona onde a pessoa se está comunicando con Dios se comunicando com Deus
expresándole sus alabanzas, glorificando su nombre, y también se hacen las peticiones en las oraciones y se pide la bendición de Dios a través de Jesucristo. Todo es a través de Jesucristo. Deben estar en orden todos y en reverencia para adorar a Dios y para oír la palabra de Dios y luego continuar adorando a Dios con cánticos y ser despedidos. Por lo tanto, pasamos a adorar a Dios en las diferentes actividades, en los devocionales, y luego Dios nos habla por su palabra. Esa es la forma en que Dios habla, por su palabra, porque esa es la palabra de Dios, la voz de Dios. Y luego le damos gracias por habernos hablado, y por habernos revelado su palabra. Y luego volvemos y glorificamos su nombre, lo adoramos, le damos gracias porque nos habló y nos despedimos, no de su presencia, porque su presencia siempre la queremos. Nos despedimos de esa actividad hasta la próxima actividad, pero nos llevamos a Dios acá en nuestra alma y nos llevamos su palabra. Él continúa con nosotros en Espíritu Santo y en forma de palabra también. En la adoración a Dios es esencial la reverencia, el orden y el entendimiento. Tenemos que adorar con entendimiento y en el Espíritu. Y usted tiene que tener ánimo, tiene que tener entusiasmo, tiene que tener fuerzas. Y si no las tiene, las pide a Jesucristo para correr la carrera cristiana, para llegar a la meta y obtener la corona de la vida eterna y tener un cuerpo eterno y glorificado y vivir con Cristo por toda la eternidad en su reino y estar como reyes y sacerdotes en su glorioso reino.